ser. Es como un laberinto de emoción bajo mi piel. Consigo. Muchas gracias por tu tiempo para la entrevista y me gustaría empezar hablando sobre todo en tus inicios y un poco de tu primer trabajo, porque es algo que me llama y sobre todo agarrando de referencia la actualidad de tu estilo musical. Y es que tu primer trabajo, en muchas entrevistas siempre remarcas que fue un trabajo en acústico, más tirando hacia un sonido folk. Y si lo Sí. vemos ahora, claro, si lo comparamos ahora es un sonido electrónico más electropop. Y me gustaría saber cómo recordás aquella etapa, tus inicios, por decirlo de alguna manera, en la música. Bueno, los recuerdo con mucho cariño porque son, digamos, siempre los comienzos es lo primero que uno hace para animarse y en mi caso no estaba tanto en mis planes como componer y hacer música, no era algo que yo soñaba de chica, o si bien siempre hice música y siempre me gustó como expresarme a través de la música, nunca me había animado a hacer nada propio, digamos. Entonces, el primer disco siempre digo que fue como mi saltar del trampolín y tirarme a la pileta y ver qué pasaba. Entonces le tengo como todo ese cariño de primeras composiciones, primeras canciones. Una de ellas es como la canción favorita de un montón de gente, entonces también le tengo como cariño porque gracias a esa canción llegué a un montón de personas y me hice como un poco más conocida. Entonces, le tengo como ese cariño de primer lanzamiento a esta carrera, pero sí es verdad que no me identifica hoy en día con lo que estoy haciendo. Como que, bueno, quedó más como una especie de demo, de un comienzo. De hecho, fue grabado con amigos en una casa, entonces tiene como toda esta energía. Y claro, ¿qué es lo que me pregunto yo? Porque claro, si uno lo compara son estilos muy diferentes. ¿Qué es lo que te llevó a pasar del folk a, bueno, por decirlo de alguna forma, de dejar la guitarra a meterte en lo electrónico? ¿Qué es lo que fue más una necesidad que tenías propia de cambiar tu estilo de música o fue que ibas el ir probando, digamos, con la música? Fueron una sucesión de cosas que yo con el tiempo las pude identificar más o menos qué fueron lo que me llevaron ahí. En primer lugar, el primer instrumento que yo siempre toqué fue el piano, entonces tengo como esta fascinación como hasta visualmente por tocar y ver las teclas, y entonces eso era como algo que ya de por sí siempre quería tener un piano en mi casa. Sumado a eso, empecé a tocar mucho más por el interior del país y a hacer giras, y también surgieron los primeros viajes, que por primera vez nos fuimos a Austin, que hay un festival que se Sí, llama South by Southwest. Bueno, ese fue el primer viaje, entonces ahí empecé primero a ver cómo un montón de bandas formaban, y empecé a ver que la música era súper, no sé cómo es la palabra, pero como una especie de anfibio entre un montón de partes, y que ya no era tanto guitarra, bajo, batería, y empecé como a ver todo ese universo. Y después cuando empecé a viajar tanto me di cuenta que era muy costoso llevar una banda y moverme así, entonces empecé a investigar maneras de tocar sola, pero que no sea solamente la guitarra. Y ahí descubrí la lupera, que es como una de las primeras cosas con las que arranqué, que con la guitarra empecé a hacer loops, y ahí me empecé como a meter más en ese universo, y al poco tiempo me compré mi primer sintetizador y empecé como a investigar en ese mundo, y me di cuenta que me apasionaba, pero mucho más de lo que me pasaba antes con la música. Empecé a sentir que en vivo y desde la manera de componer también podía jugar mucho más, podía armar un universo más infinito que quizás el que me daba el folk. No porque el folk no sea infinito, porque tampoco quiero bastardear a un género que a mí me encanta, que es el folk, pero sentía como que mi personalidad y mi manera de tocar y esto de tocar sola me daban muchas más posibilidades, tener un universo de máquina de ritmos, sintetizadores, poder modificar cosas en vivo, como que me empecé a encontrar mucho más yo sola en vivo y más productora y más plantada en el escenario que lo que me pasaba con el ukelele o con la guitarra. Y esa transición que tuviste entre lo acústico de guitarra
que te lleva más a lo electrónico, donde requerís más información, más conocimiento de instrumento. ¿Te costó, digamos, un poco el inicio o aprendiste de una manera muy rápida? No, me costó muchísimo, muchísimo. De hecho, al día de hoy me la paso estudiando cosas porque es muy complejo y muy infinito, y también el show en vivo requiere de un montón más de información que antes yo no tenía. Al principio me costó un poco por todo el qué dirán, que me daba como muchísimos nervios, qué iban a pensar las personas, y que yo pasaba de tocar acústico a esto. Entonces tenía como todo eso muy en la cabeza todo el tiempo. Y también me costó a nivel aprendizaje, lógico, como que al principio estaba muy trabada. Los primeros recitales en vivo que hice, estaba súper temerosa y como que lo pasaba medio mal, pero después empecé a entender un poco de qué manera estar más segura y más tranquila. Y sí, es verdad que requiere mucho tiempo, y bueno, yo acá tengo como en mi casa una especie de home studio muy chiquitito y me la paso horas entre componiendo y aprendiendo a usar cosas del vivo y a mejorar mis instrumentos. Es algo que la verdad nunca se termina de aprender del todo. Y a nivel de, sobre todo, de crear canciones, del proceso creativo, ¿en cuál de los dos te sentís más cómoda? Si se puede comparar de alguna forma, ¿en esta o en la anterior? Digamos, ¿te sentís más cómoda con el electrónico o más con lo anterior? No, me siento más cómoda ahora, pero porque también, como te decía antes, estoy Sí. mucho más enfocada en crear las canciones también ya desde la producción, y muchas veces empiezo no sé, desde un bajo, o a veces empiezo desde una rítmica, y todo eso no lo tenía con la guitarra. Como que ahora puedo empezar desde un montón de otros lugares que me hace cantar de otra manera y me hace eh, plantarme de otro lado. Por ejemplo, una canción como Laberinto, que es una de las últimas, Sí. creo que nunca la hubiera podido hacer con una guitarra, porque al día de hoy la intento tocar con guitarra y no, como que me queda rara. Y como esa canción la empecé con una base rítmica, ya la voz va por ese lado. Entonces me divierte más componer sobre cosas un poco más incómodas, capaz, o más, como más raras. Pero no es que descarto la otra manera de componer. De hecho, a veces estoy, no sé, en la habitación o en el sillón y tengo la guitarra a mano y me grabo cosas en el teléfono, y surgen también a veces ideas ahí. No descarto como ninguna opción. Mucha gente con la que, digamos, dentro del mundo electrónico, con lo que tengo la oportunidad de hablar, siempre me dice que encuentras en la electrónica, siempre comparando la electrónica con otro estilo, con el rock, por decirlo de alguna forma, Sí. o con cualquier otro, que es como que en la electrónica hay más libertad, hay un abanico más de sonidos. Sobre todo también hay un grupo que, por ejemplo, de acá de Barcelona, que se llama Core Blanc, y que usan aplicaciones móviles para buscar nuevos Sí. sonidos, y como que tienen más posibilidades, juegan más, sobre todo se divierten más, porque es todo muy aleatorio. No sé si tenés la misma sensación que Sí. ellos con la música electrónica. Totalmente, totalmente. A mí, o sea, esto que decís es exactamente lo que me pasa, porque es esta sensación de libertad de géneros también, como uno lo pone en electrónica, digamos, como que lo categoriza en electrónica, pero en realidad vos dentro de la electrónica podés ir haciendo infinita cantidad de estilos y de géneros, y podés ir como jugando y buscando. Entonces a mí esa libertad desde producir con elementos electrónicos me parece como invaluable, no sé, me encanta, lo disfruto mucho. Y es como decís, podés hacerlo desde una aplicación de un teléfono, yo ahora estoy aprendiendo un par más de cosas, como digamos, de grabación y de mezcla y eso, porque es algo que nunca, digamos, lo hago para grabar mis ideas de los instrumentos a la compu, pero no tengo como tanta información. Y también, como que cuando empezás a aprender eso, te das cuenta que hay un universo infinito de instrumentos dentro del programa, digamos, que podés usar, y eso te despierta una cantidad de información que también hay que saber frenar, porque a veces pasa que te avasalla un poco tanta cantidad de cosas que podés hacer, y terminás como no haciendo nada. Claro, Entonces, como que también te agobia un poco. te agobia, sí, sí,
pero bueno, es eso que te decía, tiene como todo ese lado positivo de la libertad y la creatividad, y el vivo es divertidísimo, y también tiene un montón de adrenalina de que a veces preparar un show en vivo es muy complejo, o bueno, te lleva muchas más horas. Muchas veces es muy solitario porque, por ejemplo, los recitales en vivo, yo armo la gran parte de todo y después voy viendo si toco en formato dúo, en formato trío, y siempre como que, digamos, la madre de todo un poco la tengo que armar yo porque soy la que tiene como las canciones más frescas también, esa parte es medio compleja, pero bueno, con un poco de tiempo se resuelve. Y ahora estás en proceso de creación de tu segundo disco, que justo nos agarró a todos en medio de la pandemia. ¿Las inspiraciones, sobre todo, que tenías en este disco, cambiaron con fruto de la pandemia? ¿O siempre seguiste una idea constante en este disco? ¿Se vio un poco alterado o no? En realidad sí, bueno, en realidad yo tengo otro disco que se llama Volumen 3D, Sí. que es del 2018, y este sería en realidad es mi cuarto disco porque hay uno que está ahí, que ahora lo oculté por un tiempo, pero bueno, digamos que en cantidad de discos sí, pero siempre cada disco lo siento un nuevo renacer porque siento que este disco que sale ahora ya, el 25, es como un disco más maduro, más plantado, mucho más sólido en el sonido. Entonces, para mí son siempre como nuevos empezares de todo, no se dice así, pero bueno, nuevos comienzos de todo. Y, y no, o sea, sí me pasó que con la pandemia, bueno, se corrió muchísimo la fecha, el disco lo íbamos a sacar en marzo más o menos, y ya estaba casi terminado, le faltaban unos detalles, y sí estos meses me hicieron escucharlo mucho más, modificar cosas que antes no estaban, y sumé 2 canciones nuevas, saqué 2 que existían y sumé 2 ahora en los últimos 2 meses, lo cual fue una locura, por el productor no estaba tan contento con él, pero, pero fue como algo que sentía que el disco necesitaba. Eso sí me dio la pandemia, mucho más tiempo de escucharlo y de procesarlo más como una obra completa. Y esto de pensarlo como obra me hizo darme cuenta que había una parte del sonido que ya no congeniaba tan bien con lo otro. Entonces, sí, se vio modificado el disco. Creo que todos, no sé, creo que todos estamos muy atravesados por toda esta situación. Claro, me llama la atención que en una entrevista dijiste que no sé si la gran mayoría de las canciones del disco, pero sí una parte importante de las canciones, una vez estaban acabadas, como que no te habías acabado, no estabas acabado, no sé decirlo como contenta, pero sí que no estabas conforme con el resultado final y que tuviste que distanciarte un poco, pasó un tiempo y te acercaste otra vez. Y que finalmente sí, como que sentiste esa conexión otra vez con las canciones. Entonces me pregunto, Sí, ¿qué es lo que te llevó a ese proceso de desconectarte y luego volver a conectarte? lo que pasa es que en el proceso de estar tan metido en el disco o en lo que sea que uno esté haciendo, perdés mucho el eje, ¿viste? Como que estás todo el tiempo escuchando capaz un sonidito o si algo está más fuerte o más bajo. Y entonces eso para mí desgasta un poco la canción, digamos como a la obra y de escucharla desde un lado más ajeno y decir, es linda, me gusta, me hace sentir tal cosa. Te pones como muy técnico a veces. Y para mí a veces ese momento que estás más técnico, que es el momento de las mezclas finales o de los masters o todo un proceso que por ahí ya es como el maquillaje final de todo, te desconectas un poquito de la energía que tiene la canción y de lo que viene a mostrarte. Entonces, siempre cuando termino el proceso estoy como bastante cansada de todo eso, obvio, De porque tanto estás muy escuchar, supongo. metido, sí, de tanto escuchar y de tanto como buscar el error y a ver qué cosas se puede subir, bajar, balancear. Entonces en ese proceso un poco perdés el disfrute de la música y de la canción. Así que siempre cuando termino ese proceso las dejo descansar y después intento escucharla en un par de días después o el tiempo que le pueda destinar y trato de escucharlas como en otro contexto o en este caso no se puede, pero en el auto o me pongo auriculares y me voy a caminar, como que trato de irme también del contexto porque si no, no la disfrutás como música, la empezás a escuchar como, no sé, de una manera medio rara.
Y, y bueno, igual es lógico, siempre en el momento final un poco estás ahí como medio cansado, entre comillas, y ya queriendo hacer canciones nuevas. Pero Claro, después sí, después cuando pasa un tiempo lo volvés a disfrutar y te encanta lo que hiciste, es como a lo que uno apunta. Pero bueno, tanto trabajo hace que a veces estés medio saturado. claro, eso quita la idea de crear, obviamente tiene su parte buena, como todo, de crear, escribir procesos, pero que también tiene su parte mala o de agobio también. Sí, Y todo sí, se puede ver en esto. total, y también hay como un lado B de la música que es muy eh, laborioso, no sé, hay mucha parte que estás muchas horas trabajando sobre lo mismo, como cualquier trabajo, ¿no? Pero por ahí hay gente que por ahí no entiende muy bien cómo es el proceso y piensan que, bueno, haces la canción y ya está, y como que no, estás muchísimas horas buscando el detalle y por ahí esa es la parte más cansadora. Y ahora sentando en estas canciones, cuando tuviste ese no cuando te volviste a conectar, pero sí cuando te distanciaste de ellas y porque no estabas del todo satisfecha, llegó un momento en el que tuviste una cierta preocupación, en el que quizás pensabas, no sé si estas canciones van a ser realmente el trabajo que quiero hacer, quizás dejar, apartarlas y volver a empezar todo un proceso de un nuevo disco, ¿o no? No me pasó en su totalidad, hay como, o sea, siempre hubo una parte del disco de la cual estuve muy segura, que son canciones que no me había pasado antes, la verdad, de sentirme tan segura. Yo soy muy, muy, muy insegura y siempre estoy como muy autoexigente de las cosas que hago, y eso a veces hace que uno no sea para nada justo consigo mismo tampoco, porque todo el tiempo estás pensando que lo que haces no está tan bien. Bueno, entonces con este disco me pasó por primera vez que hay muchas canciones de las cuales estoy muy segura y eso me parece increíble porque no me había pasado hasta ahora. Entonces hubo como todo un bloque del cual nunca dudé, pero sí había, bueno, esto que te digo, había como unas canciones que sentía que estaban bien, pero que no convivían con las otras canciones. No es Claro, que no me gustaban las canciones, sino que al pensarlo como disco entero y como una obra entera, como que no como que encajaba quizás en el y concepto. sí, porque te empieza a cambiar, lo empiezas a escuchar entero y decís, esta no, o esto se va a otra energía. Y, y un poco también es lindo dejar que la obra, o sea, que el disco en sí te vaya llevando por un lugar que capaz no pensabas que te iba a llevar. De hecho, el disco cuando lo empecé a hacer el año pasado, para mí iba a ser un disco de una manera y terminó convirtiéndose en otra cosa que me gusta que un poco las canciones te lleven ahí, como que la música finalmente le gane a lo que uno a veces tiene pensado y que si algo funciona así es lindo que vaya por ese lugar. Entonces me pasó eso con dos canciones puntualmente que no sentía que cerraban y bueno, y compuse dos nuevas que siento que funcionan mejor y que conviven mejor. También en el medio nos pasó esto de, bueno, la pandemia y que saqué un cover del Magnetismo que no estaba en los planes y tuvo muy buena respuesta, entonces también dije, bueno, lo tendremos que sumar al disco. Entonces todas esas cosas hicieron que el disco cambie y tenga otra estructura. Pero me gusta también eso, que el tiempo un poco ponga en su lugar las cosas que no habías planeado tanto. Y de las últimas canciones que sacaste, que es Laberinto, que cuenta con la de acá de España, la artista española Casero, Sí. ¿cuál es la canción que hay? ¿Cuál es la historia que hay detrás de esa canción? ¿Cómo se conectan y cómo surge? Por- Bueno, esa canción la hice, sí, como en noviembre, diciembre del año pasado y me encantó así como a primera escucha, como que sentía cosas muy lindas para la canción cuando la estaba haciendo y yo en ese momento estaba escuchando muchísimo a Casero, estaba escuchando mucho Cariño, estaba escuchando mucho Cupido, al día de hoy lo sigo haciendo, Sí, pero son bueno, las estaba que... como muy, sí, estaba como muy, muy compenetrada con esa escena española y, y bueno, y como que me animé a escribirle y a decir, bueno, vamos a ver si quiere colaborar en esta canción y ella fue súper amorosa desde el principio y nos comunicamos ahí, le pasé dos o tres canciones que tenía del disco y ella eligió esta, que para mí estaba buenísimo porque era de mis preferidas también. Y todo fue como que se dio así, encastraron las piezas perfecto, me mandó las voces y bueno, y fuimos hablando y después logramos hacer el video también a distancia,
que era todo un desafío, sobre todo por 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 los medios. pandemia, Sí. y sí, y ella nada, muy amor, que se grabó en su casa con el teléfono y funcionó perfecto, así que Confías más en mí de lo que puedo yo. Confías más. Tú, siempre fuiste tú, solamente tú. Siempre fuiste tú. Confías más en mí de lo que puedo yo. Confías más. Se prenden las sirenas al abrir mi corazón. Respiro entrecortado, siempre fuimos tú y yo. Mi fuente de energía nace de nosotros. también muy contenta. Este disco tiene muchas colaboraciones y es la primera vez que me animo como a abrir ahí el sonido a artistas nuevos. Ujú. Y me encanta el resultado, me encanta que sea como una especie de red Sí. en la cual muchos artistas se pueden ir conectando entre sí y Ujú. conociéndonos también, y que al fin y al cabo, entre artistas independientes o más chicos o como le quieras llamar, es importante que nos apoyemos y que nos ayudemos Ujú. a ir creciendo a la par. Y claro, tu disco acabas de comentar que tiene diferentes colaboraciones de diferentes artistas. El mostrar tu música a ellos, o sea, enseñar tu música, tu forma de crear, etcétera, a esos músicos, fue un proceso quizás un poco, como llevándolo quizás un poco acabas de decir que un poco por inseguridad. ¿Te costó mostrarlo o nada que ver? ¿Tuviste conexión con ellos desde un primer momento? No, fue extraño porque a pesar de que de todo esto que te decía, la inseguridad, con esto sentía como que estaban muy buenas las canciones y Ujú. entonces como que confiaba en la música más allá y lo sentí como muy natural pasarles estas canciones y que elijan también cuál les gustaba. Eh, y también me pasó que hay una colaboración que va a salir con el disco y hice la canción y pensé en ese artista. También eso es muy Mm. increíble, cuando te gusta la música de alguien y decís, uy, esta canción la tiene que cantar esta Sí o sí. persona. Y eso me encantó porque después también el otro lo siente y se da cuenta que esa canción tiene que ver con su estilo también. Entonces fue súper lindo el proceso. Mm. Ahora no quiero parar de hacer colaboraciones. Que sigan. Y a diferencia, ¿cuál crees que es la mayor diferencia que te ha aportado y que también te ha ayudado a crecer este disco, perdón, que quizás con Volumen 3 no tuviste o no pudiste quizás captar? Bueno, esto de compartir la música creo que es una de las grandes cosas de gran aprendizaje de este disco, Ujú. abrir a nuevas personas y también que esté involucrada más gente en el disco. Ujú. Eh, y también creo que la otra cosa es que en Volumen 3D por ahí estaba un poco más temerosa de lo que hacía y como más pensando en el que dirán, y en este disco no, lo cual me parece muy positivo porque es como que siento que ya encontré mi identidad, si bien la estoy trabajando, porque eso es algo que uno no para de construir, es como que hay ciertos elementos en los cuales ya me siento muy identificada y que siento que son mi eje y como que eso me da mucha seguridad y mucha tranquilidad, saber que después de tanto trabajo y de casi 4 años de buscar mi sonido y de investigar y de arrancar con una eléctrica y de pasar a un sintetizador y todo ese camino tan largo, finalmente me gusta como el lugar donde llegué en este disco y me siento como segura para defenderlo también, que es lo más importante y lo más difícil. Esta sensación de son mis canciones y las defiendo porque me gustan y porque al fin y al cabo es eso, nunca le van a gustar a todo el mundo tus canciones y está bien que lo más sano es que a vos te gusten para poder pararte en el escenario y defenderlas de la manera que sea. ¿Sentís que con este disco que sale ahora el 26, si no me equivoco, Sí, el 25. el 25, digamos como que realmente, digamos que Lucía ha encontrado su sonido, por decirlo de alguna forma, que Sí, encontraste ya... sí, totalmente, sí, que siento que encontré mi sonido y que encontré que con mi sonido viene mi identidad y también estamos haciendo como todo un trabajo de imagen que también es re importante, Ujú. bueno, ya vieron la tapa, pero es como todo ese universo mezclado de que
yo me siento una persona como súper natural, pero a la vez me encanta esto del escenario y de vestirte de otra manera, como me parece que hay un escalón nuevo en la carrera bueno, que ya lo van a ver cuando salga el disco, pero que me gusta porque empieza a hablar de un lenguaje que quiero que identifiquen a mi música, como que escuches algo y digas, uy, sí, es re este artista. Eso para mí es lo más difícil y es en lo que vengo trabajando hace tanto, y creo que este disco viene como a iniciar Nueva etapa. esa seguidilla de ojalá que sean muchos discos, pero con esta misma identidad. Y ya para ir acabando con la entrevista, ¿hay algo de lo que querrías hablar o querrías promocionar que no se haya dicho? Y así de la misma manera también enviar un mensaje a tus fans o a la gente. No, algo que no se haya dicho, no, creo que es eso, es que estoy muy contenta con poder sacar el disco finalmente después de tantos meses y después de toda esta situación de tanta incertidumbre que no sabíamos si sacar música, si no, los primeros meses fueron difíciles para todos porque no entendíamos la duración de esto y no sabíamos si teníamos que continuar con nuestra vida o detenernos, entonces me alegra saber que después de varios meses finalmente podemos mostrar todo esto en lo que venimos trabajando hace ya un año. Y nada, con mucha expectativa también de que lo puedan entender de la manera en la que lo hice y con todo el amor y la pasión que le puse a este disco. Y a toda la gente que nos ve y nos escucha, que espero que les guste, que lo disfruten tanto como yo disfruté hacerlo. Y que me encanta que me escriban y que me hablen, porque también es una manera de yo entender si lo que estamos haciendo tiene ese feedback. Es re importante las redes sociales y el público y que te escriban, y no desde un lado egocéntrico, sino como desde una comunicación que genera siempre cosas positivas, a mi entender. Y nada, muy contenta con esta entrevista, muchas gracias por tu tiempo también. Muchas gracias a vos igualmente.